Hola jóvenes de Práctica Profesional B, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta segunda clase del curso. Técnicamente es la primera porque en el video de la semana anterior simplemente nos dedicamos a explicar algunas generalidades sobre las prácticas profesionales. En esta ocasión vamos a comenzar a explorar un tema que considero es muy interesante. Me estoy refiriendo a las habilidades interpersonales para el trabajo. Por regla general, muchas veces consideramos que bastan solamente los títulos académicos y la experiencia laboral para poder nosotros aspirar a tener un buen trabajo. La realidad es que esta tendencia en los últimos años ha venido cambiando. Si bien es cierto que un título académico y la experiencia profesional van a ser elementos muy importantes para tomar una decisión sobre si se contrata o no a un candidato, la realidad es que ahora también se consideran elementos que son más inherentes a la personalidad del individuo. Concretamente me estoy refiriendo a las habilidades interpersonales. A lo largo de este video vamos a platicar sobre qué son, para qué sirven y cómo podemos mejorar las que ya poseemos. Como les platicaba, considero que este es un tema interesante y los invito a que me acompañen. Bien, antes de entrar de lleno con el tema de esta semana, considero oportuno hacer mención sobre los profesores con los que vamos a estar compartiendo la asignatura. Como les explicaba la semana pasada, esta asignatura se imparte entre dos profesores. Un servidor va a estar llevando la parte académica, la parte teórica, y en el caso del grupo 4IM74 y del grupo 4IB71, ustedes van a estar compartiendo información con la profesora Sandra García Briones. Ella va a ser la encargada de revisar su documentación, revisar sus cursos o en caso de que estén realizando una práctica de manera presencial, ella va a ser la encargada de revisar sus reportes de actividades y la documentación correspondiente para poder acreditar la asignatura. Estoy bajo el entendido que ella muy probablemente ya les envió un correo electrónico con los datos de acceso a su salón virtual, así es que no la desatiendan, estén muy pendientes de sus indicaciones, condiciones de entrega, fechas de entrega, qué debe de llevar el reporte, qué no debe llevar, etcétera, etcétera. Así que dense una vuelta por su salón virtual y presten atención a los mensajes que ella tiene para que no exista confusión alguna. Por otro lado, el grupo 4IB75 salió programado con un candidato. Hasta el día de hoy, pues no sabemos quién será el candidato, así es que vamos a asumir que este grupo lo voy a llevar completamente yo, o sea, lo va a llevar completamente un servidor. Y entonces alumnos de este grupo me van a estar ustedes enviando, ya en la plataforma les diré qué, cómo y cuándo, me van a estar enviando ya sea evidencia de sus cursos de capacitación, recuerden que tenemos que eh, cubrir 80 horas de capacitación, o en su caso evidencias de estar realizando una práctica de manera presencial. Entonces, ahí está la información para el grupo 4IM74 y grupo 4IB71. Hay que ponerse en contacto con la profesora Sandra García Briones. Y el grupo 4IB75 lo va a llevar un servidor de manera completa. ¿De acuerdo? Una vez dicho lo anterior, ahora sí entramos de lleno al tema de esta semana. Bien, hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y es aquel que tiene que ver con las habilidades blandas o las soft skills. Las soft skills son habilidades que tienen que ver con características innatas de los individuos. ¿Por qué son importantes? Porque en los contextos laborales actuales, las empresas toman mucho a consideración qué habilidades interpersonales posee cada uno de los candidatos o de los empleados que van a contratar. Por eso es muy importante estar conscientes de estas habilidades de personalidad. Como dice ahí, en un mundo laboral que es más dinámico,
No basta solamente con tener un título universitario. El título universitario solamente es el primer paso para una potencial contratación. En la actualidad, los empleados con mayores competencias son aquellos que hacen un balance entre las habilidades interpersonales y los conocimientos y habilidades técnicas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto va en un solo paquete. Como dice ahí, existe una serie de habilidades o destrezas menos formalizadas. ¿A qué me refiero con menos formalizadas? Finalmente, las habilidades interpersonales no son habilidades que ustedes puedan aprender en una escuela, que puedan ustedes desarrollar en un ambiente académico. Son habilidades con las que ustedes ya nacieron y en todo caso se pueden pulir a partir de identificarlas y desarrollarlas, pero finalmente las habilidades interpersonales no se enseñan propiamente en las escuelas. Por último, como dice ahí, estas aptitudes se denominan soft skills o habilidades blandas. Siempre que ustedes estén escuchando este término de soft skills y hard skills, tienen que ver directamente con las habilidades que ustedes deben de poseer para, primero, ser contratados y, segundo, poderse desempeñar adecuadamente en un contexto laboral. Por eso es muy importante, y el día de hoy nos vamos a concentrar en ello, el identificar las habilidades blandas. En esta ocasión vamos a desarrollar o vamos a centrar nuestra clase, nuestro objetivo de clase en las habilidades blandas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las soft skills? Vamos a leer una definición. Como dice ahí, es un conjunto de atributos personales. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Que no todos vamos a nacer con las mismas habilidades interpersonales. Algunos tenemos unas características, otros nacen con otras características. Es muy importante entonces que hagamos un análisis concienzudo, un autoanálisis, para determinar qué habilidades poseemos cada uno de nosotros. Sí es posible en ocasiones pues llegar a desarrollarlas, a pulirlas, a incrementarlas, pero la realidad es que estas habilidades son natas. Se tienen o no se tienen. Como dice ahí, están muy estrechamente relacionadas con los rasgos de personalidad de cada uno de nosotros. Entonces no podemos esperar que cada uno de nosotros poseamos todo el abanico de habilidades blandas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las habilidades duras o hard y cuáles son las habilidades blandas o soft? Esto pues simplemente son la terminología que se utiliza en el mundo de los negocios, pero básicamente, para entenderlo un poquito mejor, las habilidades duras o hard son aquellas que ustedes van a adquirir a partir de formación académica, es decir, es una educación formal. Como dice ahí en la gráfica, pues pueden ser sus conocimientos de ingeniería, sus conocimientos de matemáticas, sus conocimientos de manejo de redes, de manejo de datos. Es decir, todo lo que ustedes aprendan en la escuela se van a considerar hard skills o elementos duros, ¿de acuerdo? Estas características, por supuesto que son importantes para conseguir un empleo y destacarse en él, porque finalmente son los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. No podemos demeritar las hard skills en favor de las soft skills, como tampoco podemos hacer lo contrario. Es decir, no podemos demeritar las soft skills en favor de las hard skills. Muchas personas y muchas empresas, sobre todo aquellas que todavía no se actualizan en los contextos laborales, es decir, todavía las que tienen costumbres laborales antiguas del siglo pasado, y estoy hablando, no sé, de los 70, de los 80 del siglo pasado, muchas empresas se conforman con solamente el conocimiento adquirido, es decir, los hard skills, se conforman con que tengas un título académico, con que tengas experiencia en tal o cual materia, lo cual es muy válido. Sin embargo, los estudios recientes, estudios que tienen que ver ya con el desarrollo empresarial, con la psicología organizacional, nos indican que también necesitamos las habilidades blandas. ¿Y cuáles son esas habilidades blandas? Como ya les había yo comentado, son habilidades innatas que cada persona posee. Ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener una habilidad innata para resolver problemas. Puedes tú ser muy inteligente, puedes tener tú demasiados conocimientos académicos, pero resulta que una habilidad suave puede ser el sentido común. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver el sentido común
con la inteligencia de coeficientes. Hay personas muy inteligentes que tienen coeficientes intelectuales de más de 120 puntos, que se pudieran catalogar como genios, que sin embargo no pueden tomar decisiones elementales porque carecen de sentido común. Entonces, esto es bien interesante porque finalmente estamos entendiendo que estas dos elementos no pueden venderse por separado. Al decirme yo venderse me refiero a ustedes como trabajadores, no solamente pueden vender sus conocimientos académicos. Ah, tengo carrera en esto, hice una maestría en aquello otro. No, tengo cursos en esto. Sí, finalmente eso es lo que estás vendiendo tú como conocimientos, pero también tienes que vender tus características de personalidad, aquellas que te van a separar del resto del grupo. Y entonces podemos mencionar como la resolución de problemas, la capacidad de colaborar y trabajar en equipo, la creatividad, la curiosidad, todos aquellos elementos que complementan tus habilidades duras. Por eso, a la hora de estar nosotros vendiéndolos como trabajadores, vendiéndolos como empleados o ya como colaboradores en alguna empresa, necesitamos siempre las dos. Por separado no nos van a servir de mucho. ¿Por qué? Porque finalmente yo puedo tener muchas habilidades interpersonales y decir, no, pues yo tengo mucho sentido común, yo tengo mucha capacidad de comunicación, soy muy creativo. De nada me sirve si finalmente no tengo el sustento documental, la educación formal, ¿de acuerdo? Y para redondear, pues tampoco me van a servir mucho mis grados académicos si no tengo estas habilidades interpersonales que los complementan. Para resumir, lo que se busca desde el punto de vista de los recursos humanos y de la productividad de las empresas, lo que se busca es que los candidatos tengan un complemento, es decir, que tengan tanto habilidades duras o hard o habilidades blandas soft. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué son importantes las soft skills? Como ya les platiqué, no solamente basta el grado académico, el currículo, sino que es importante que también tengan este complemento. La importancia de estas habilidades recae en el tipo de puesto que vamos a desempeñar. Finalmente se espera que ustedes pues vayan a ocupar puestos donde se requiera pensamiento, donde se requiera toma de decisiones, donde se requiera mucho sentido común. Para los puestos de menor jerarquía, de menor importancia, donde solamente se necesita realizar ciertas actividades, trabajo manual, trabajo rutinario, pues a lo mejor las soft skills no son tan preponderantes, aunque sí también se requiere de algunas de ellas para poder realizar esos trabajos de manera efectiva. Sin embargo, es importante que sepan que a mayor jerarquía de puesto, ustedes requieren mayor número de habilidades blandas o soft skills, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando ustedes poseen estas habilidades, en automático se convierten en trabajadores polivalentes, en trabajadores que están agregando un extra, un plus. ¿Por qué? Porque finalmente estas habilidades blandas van a permitir que ustedes se destaquen del resto. Sin importar que aquel tiene una maestría en aquello, sin importar que aquel tiene una especialidad en el otro, finalmente, si ustedes complementan sus propios conocimientos académicos con estas habilidades blandas, inmediatamente van a destacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un contexto organizacional, ustedes pueden tener una persona que a lo mejor tiene una maestría en ciencias y es un tipo pues, que sabe mucho, pero finalmente su sabiduría no la sabe trasladar a lo ocupacional, al teje y maneje diario, es decir, sí sabe mucho, pero no sabe cómo utilizar sus conocimientos. Les voy a poner un ejemplo. Probablemente muchos de ustedes en algunos contextos, no voy a decir nombres ni nada, pero finalmente probablemente ustedes en la escuela, puede ser en la vocacional o ya en la profesional, ustedes identifican algún profesor que sabe mucho. El tipo es una eminencia, el tipo tiene doctorados, el tipo este, lleva mucho tiempo haciendo investigación y demás. Correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos conocimientos, cuando no tienes las habilidades interpersonales para transmitirlos, como pudiera ser la facilidad de palabra, o la empatía, o la capacidad de trabajar en equipo, o de ser tolerante, ¿qué pasa con estos conocimientos? Pues se quedan guardados dentro de él. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de transmitirlos. Y entonces sí, el tipo es una eminencia, el tipo es lo que ustedes gusten y manden, pero finalmente sus conocimientos no son de mucha utilidad porque no tiene la habilidad interpersonal
de compartirlos. Finalmente los conocimientos son para compartirse y si no los puedes compartir, pues no sirven de mucho. Entonces, de ahí la importancia de las habilidades blandas, ¿de acuerdo? Como dice ahí, y como ya he reiterado en las diapositivas anteriores, las habilidades blandas no se adquieren propiamente en cursos formales, aunque sí hay, de repente ustedes se van a encontrar que un curso en línea para mejorar tu capacidad de hablar en público o un curso en línea para mejorar tu capacidad de empatía, sí puede ser, pero finalmente se tiene o no se tiene. Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que hagan un autoanálisis, un análisis honesto de su personalidad e identifiquen qué tienen y qué no tienen, porque a partir de este autoanálisis, pues ustedes pueden tomar decisiones de índole laboral, ¿ok? A mí me hace falta esto, entonces voy a trabajar en aquello otro. Finalmente, como dice, no son habilidades que se adquieren de manera automática. Si ustedes quieren pulir alguna de estas habilidades que a lo mejor ya identificaron que poseen, pues esto va a llevar un proceso sistemático de algún tiempo, ¿no? Las empresas, sobre todo, se concentran mucho en desarrollar las habilidades eh, blandas, porque finalmente estas habilidades blandas les van a ser de mayor utilidad. Les decía yo de los contextos laborales. Lamentablemente en México todavía la cultura laboral está, digamos que atrasada unos 10 o 15 años respecto a lo que se ve en otros países más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en Alemania no basta que tú seas ingeniero en algo, sino que van a medir cuáles son tus gustos y afinidades y van a comparar tus gustos y afinidades con los gustos y bueno, no con los gustos, con los valores de la empresa. Por eso, por ejemplo, en Alemania, las prácticas profesionales, esas que ustedes están haciendo aquí en este momento, en sexto semestre, en séptimo semestre de su carrera, en Alemania se hacen desde la secundaria. ¿Por qué? Porque ellos agarran, por ejemplo, no sé, una compañía alemana, pudiera ser Philips. ¿Philips es alemana? Sí, creo que sí. Si no es alemana, pues ahí me corrigen, ¿no? Pero vamos a suponer Philips o Lufthansa, ¿no? Son gigantes corporativos alemanes. Ellos, ¿qué es lo que hacen? De repente van a las escuelas secundarias, y se llevan a los niños a que vean a la planta, a ver cómo hacemos una televisión, a ver cómo hacemos un avión. Entonces empiezan a sumergir a los niños en este ambiente laboral. Aquellos que demuestren interés, entonces los invitan a que vayan empezando a desarrollar actividades a manera de práctica profesional. ¿Sale? Y entonces ya cuando los niños alcanzan el nivel de bachillerato ya tienen una inmersión en la cultura laboral de esta empresa. Cuando ya van a nivel profesional ya saben qué es lo que quieren ser de grandes, valga la expresión. ¿Por qué? Porque desde la secundaria las empresas tuvieron el tacto de comenzar a reclutar a sus futuros trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú reclutas a un futuro trabajador que quiere trabajar ahí, que le gusta trabajar ahí, por lo tanto se va a sentir cómodo y va a producir más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el contraste? Pues lamentablemente aquí en México nosotros no estamos realizando las cosas de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchos de ustedes, y esto es un caso real, se acercan con un servidor o se acercan con la profesora de Lina para preguntar a ver a dónde se puede hacer la práctica profesional, a ver a dónde me dan chance, si me gusta o no me gusta, si tengo afinidad con los proyectos, pues eso ya es una cosa meramente adicional, porque finalmente aquí no estamos reclutando a la gente en base a sus gustos, en base a sus habilidades interpersonales. Por eso es muy importante comenzar a potencializar, porque de lo contrario, simplemente vamos a hacer tropas, simplemente vamos a estar limitados a estar en un trabajo que nos quiera contratar, no en un trabajo donde queramos estar. Otro ejemplo de esto, en una ocasión, en un viaje que un servidor hizo, nos metimos a una tienda de chocolates. Esto fue en Canadá. Y en la tienda de chocolates, pues estaba una abuelita, pues muy amable, muy atenta con el cliente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esta señora se veía que tenía gusto por los chocolates. No solamente se limitaba a decirte, pues cuesta $2 el kilo, ¿no? O cuesta 75 centavos la pieza.
No, esta señora se tomaba el tiempo de explicarte el proceso, que si el cacao lo traen de México, que si la leche la traen de Suiza y que la receta es puramente canadiense, aderezada con miel de maple, bla, 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 bla. Ustedes notaban, o bueno, en aquel caso nosotros notamos, que la señora tenía gusto por la venta del chocolate, le apasionaba el chocolate. Caso contrario, ustedes se meten en una tienda Sanborns y a lo mejor hay una persona ahí que sí te atiende, que a lo mejor pone su mejor cara, pero finalmente es una persona que a lo mejor no tiene el gusto por estar ahí, pues simplemente es lo que consiguió. Pues, ¿sabes qué? Tengo una vacante ahí en los chocolates. ¿Sabes de chocolates? No, pues ahí aprendes, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, ¿por qué? Porque finalmente la empresa Sanborns pues no está considerando las habilidades interpersonales de, de, de su personal, vaya, ¿no? Otro ejemplo, pues los vendedores de instrumentos musicales. Los vendedores de instrumentos musicales, si a ti te gusta la música y eres rockero y medio le pegas a la lira, a la guitarra, a los teclados, lo que sea, pues vas a ser mejor vendedor de instrumentos que alguien que pues no puede conseguir otra chamba y pues pues aunque sea de eso, ¿no? Entonces ahí sí influye mucho la mentalidad tanto del que solicita empleo como del que contrata. Finalmente una empresa inteligente va a contratar personas que tengan gusto por lo que se hace, que tengan gusto por el producto que yo estoy ofertando. Y no voy a contratar personas que finalmente pues pues es lo que hay, ¿no? Pues ahí, a ver, pues no se preocupe, yo aprendo, ¿no? Las probabilidades de que esa persona destaque son mínimas si las comparamos contra una persona que tiene gusto por lo que se hace, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de las soft skills. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son las soft skills que las empresas están buscando? Finalmente hay muchas y debo de aclararles que somos seres humanos y no todos poseemos todas. Y las empresas serían muy inocentes y tendrían muy poco éxito en intentar reclutar a alguien que las tuviera todas, ¿de acuerdo? Entonces, no se estresen, no se preocupen demasiado si ustedes no poseen todas las que les voy a mencionar a continuación. Con que tengan 2 o 3, ya están del otro lado, siempre y cuando las tengan bien identificadas y siempre y cuando sepan explotarlas, porque de nada sirve si las tienen si no las explotan, ¿de acuerdo? La primera que podemos nosotros mencionar son las habilidades de comunicación. Ya les decía yo con el ejemplo del profesor hace rato, lo importante que es aprenderse a comunicar. La mayoría de los conflictos a nivel organizacional, a nivel familiar, a nivel individual, a nivel de pareja, tienen que ver con los problemas de comunicación. Es decir, generalmente estos problemas se dan a partir de malos entendidos. Es que yo pensé que quisiste decir esto, es que yo entendí lo otro, es que creo que no estamos entendiéndonos. Los problemas de comunicación son de muy fácil solución. ¿Cómo? Pues como decía un lema, un dicho de hace algunos años, hablando se entiende la gente. Pero hay personas que no tienen esta capacidad de hablar y no tienen esta capacidad de hacerse entender. Por eso es muy importante aprender a desarrollar la habilidad de la comunicación. Los problemas de comunicación, los que yo les mencionaba, así como son fáciles de resolver, se vuelven más complejos y crecen como bola de nieve entre más tiempo deje uno pasar. Es decir, cuando nosotros no implementamos las estrategias necesarias para podernos comunicar de manera efectiva. Si ustedes tienen un problema de comunicación en la empresa, en la familia, lo que sea, y no lo resuelven rápido, este problema va a empezar a crecer como bola de nieve porque se empieza a alimentar de elementos subjetivos, ¿de acuerdo? Elementos subjetivos son distorsiones de la comunicación, son mentiras, son chismes, son suposiciones, y todo eso va alimentando el conflicto, y cuando ya ustedes se quieren poner a resolverlo, resulta que ya no van a poder. Más adelante les voy a dar ejemplos de cómo funciona esto y de cómo crecen problemas, los problemas de la comunicación al no atenderlos a tiempo. Pero finalmente las estrategias o las habilidades de comunicación son elementos muy importantes. Si ustedes quieren poseerla, adelante, explótenla. Si no, pues busquen la forma de mejorar, ¿de acuerdo? Otro, ética en el trabajo.
¿Qué significa la ética en el trabajo? Pues hacer bien tu trabajo, hacerlo de manera honesta, hacerlo de manera comprometida. Es decir, no fallarte a ti mismo como trabajador y no fallarle a tu empresa como alguien que te está dando la oportunidad de desarrollar un trabajo para ella. Finalmente, muchas personas pueden ser muy productivas, pueden ser muy inteligentes, pero no tienen ética de trabajo, no tienen esta disciplina. Finalmente, si ustedes eh, hay un texto muy interesante que se llama eh, El hábito del líder, es un libro, después voy a buscar la forma de compartírselos, lo tengo pero está en inglés, entonces igual pues ahí van a tener también que batallarle tantito. Pero dice que las personas que son exitosas comienzan teniendo una buena ética de trabajo. ¿Qué es una buena ética de trabajo? Pues se levantan temprano, no pierden el tiempo en cosas que no deben de perder el tiempo, no se preocupan de más. Las primeras 4 horas del día son las más productivas. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro cerebro está más fresco. Entonces estas personas concentran todos sus esfuerzos en que las primeras 4 horas del día sean efectivas, sean productivas, sean de ganancia. Entonces todo esto tiene que ver con el tener una correcta ética de trabajo, ¿de acuerdo? En algunos contextos laborales van a requerir tener la capacidad de trabajar en equipo. Finalmente, por muy bueno que seas tú, por muy especializado que sea en la tarea que tú realizas, pues tarde o temprano vas a tener que interactuar con otros seres humanos. Y hay gente que no le gusta y no puede trabajar con equipo. Por ejemplo, de nueva cuenta tomamos el ejemplo de los genios, de aquellos que tienen coeficientes intelectuales arriba de 120 puntos. Estas personas casi por regla general tienen incapacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque se desespera que los otros sean, entre comillas, más tontos. Finalmente ellos son muy inteligentes y se desesperan que la gente que no está a su nivel intelectual no les agarre la onda, no les comprenda la primera, y entonces este tipo de personas no pueden trabajar en equipo. Ahora, finalmente, aunque tú seas muy inteligente y aunque tú seas muy bueno en lo que haces, finalmente necesitas inmiscuirte en el grupo, necesitas inmiscuirte en las decisiones que como grupo de trabajo tu organización va a tomar. Entonces es muy importante tener esta capacidad de trabajar en equipo. Hay gente que no puede y así lo manifiesta, pero tarde o temprano, recuerden, no siempre vamos a estar interactuando con computadoras, no siempre vamos a estar interactuando con máquinas. El 90% de las veces interactuamos con seres humanos y hay que aprender a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? El pensamiento creativo no es otra cosa que la capacidad de salirse de la caja, de no tener un pensamiento concreto. Muchas personas, esto del pensamiento creativo va mucho de la mano con la solución de problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente ve el problema y no sabe qué hacer. Por eso se llama, por eso en inglés se dice thinking out of the box, es decir, pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque tú ves la caja, te ves rodeado por la caja y no encuentras una forma de salir de la caja. Una vez que te las arreglas para salir de la caja, tu perspectiva del mundo, tu perspectiva del problema es distinto. Entonces el pensamiento creativo no es otra cosa más que la habilidad de eliminar el pensamiento concreto, de no pensar solamente en blanco y de negro, sino que saber que existen más colores que el blanco y el negro y que el gris es un área de oportunidad. ¿De acuerdo? Otra habilidad muy solicitada, esta es de las más solicitadas por las empresas, es la capacidad de ser flexible, la capacidad de adaptarse. Hay gente que es muy buena, que sabe hacer exactamente una cosa muy bien, pero si la pones a hacer otra cosa, ya la quitaste ya la quitaste de donde es productivo. Y finalmente, la capacidad de ser flexible, la capacidad de adaptarse, es algo que las empresas tienen con mucho valor. Es algo que las empresas observan mucho. ¿Por qué? Porque finalmente todo va cambiando. Decía un filósofo griego que la única constante del mundo es el cambio. Entonces tú no puedes permanecer rígido en tus esquemas de trabajo. Tú no puedes permanecer rígido en lo que haces. En algún momento vas a tener que atorarle a otra cosa, vas a tener que improvisar, vas a tener que aventurarte en otro tipo de tareas. Esto aplica en todos lados, no solamente en los contextos organizacionales. Por ejemplo, en los deportes, ahora ya los deportistas que son más flexibles, que pueden jugar varias posiciones a la vez,
están teniendo mayor notoriedad porque finalmente se adaptan a los planteamientos estratégicos, tácticos que definen los entrenadores, los managers, los directores técnicos. Es decir, por ejemplo, un jugador de fútbol americano que puede jugarte de linebacker y que te puede jugar de safety, o que en algunas jugadas también te puede jugar como receptor abierto, va a tener mayor valía. ¿Por qué? Porque tienes al oponente dudando sobre qué es lo que vas a hacer, ¿no? Jugador, si a ustedes les gusta el fútbol americano, un jugador de los Santos de Nuevo Orleans que se llama Tyson Hill, él lo mismo juega de quarterback, lo mismo juega que regresando patadas, que lo mismo juega de defensivo, y entonces al rival lo tienen, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con este? ¿De acuerdo? En el béisbol, este tipo de jugadores se les llama utility. Lo mismo juega en la segunda base que la primera base que el jardín izquierdo. Y hace, además, esta flexibilidad, hablando de deportes, hace que pues tengan la oportunidad de jugar diario. ¿De acuerdo? Que no te manden a la banca. Igual va a pasar en la empresa. Si tú eres flexible, vas a tener la oportunidad de ocupar cargos que se abran dentro de tu organigrama, se abran más rápido. ¿Por qué? Porque te adaptas. No, a este cuate no le hables. Sí es muy bueno en lo que hace, pero no sabe hacer otra cosa. Entonces, la flexibilidad es algo que ustedes deben de observar como una habilidad más. Por supuesto que la capacidad de mantenerse motivado es determinante para poder ir alcanzando mayores y mejores puestos dentro de una organización. Hay gente que se frustra, hay gente que le gusta el trabajo rutinario y no quiere salir de ese trabajo rutinario, y por lo tanto no tiene una alta capacidad o una alta tolerancia a la frustración. La frustración no es otra cosa que estar en desacuerdo cuando las cosas no te salen bien. Y debemos de entender que no siempre el 100% de las veces las cosas nos van a salir bien. Entonces las personas que tienen alta tolerancia a la frustración y que tienen alta capacidad de motivarse, van a ser personas que destaquen. ¿Por qué? Porque se empiezan a poner retos, porque se empiezan a salir del grupo. Por ejemplo, el ejemplo clásico que se dice de los mexicanos, ¿no? De que los mexicanos, sí han escuchado esa anécdota, ¿no? De que están un montón de mexicanos que son cangrejos, ¿no? Y que todos los cangrejos se quieren salir y todos lo regresan, ¿no? Entonces, generalmente el que se quiere salir de la olla, el que quiere ir más adelante, el que quiere dejar la mediocridad, es aquel que tiene alta capacidad de motivación. Entonces es bien importante aprender a estarnos poniendo retos y motivándonos constantemente. Si ustedes ven un perfil de la gente, de alguien exitoso en LinkedIn, por ejemplo, siempre va a decir que es una persona con alto grado de motivación. ¿Ok? La gestión del tiempo no es otra cosa que la organización, la capacidad de darle toda la atención en el momento que lo necesita y no perder tiempo en cosas que no merecen no merecen la pena. Finalmente, la gestión del tiempo es la capacidad de organizar adecuadamente el tiempo. Esto es bien interesante, porque finalmente un consejo que yo les doy para mejorar en esta etapa, que de repente no es algo, no es una cualidad que se le dé a muchos. La gestión del tiempo, el tiempo en general, ustedes lo deben de manejar como manejan el dinero. Hay dos formas de manejar el dinero: invertirlo de manera inteligente y siempre vas a tener dinero, y gastarlo de manera tonta y nunca vas a tener dinero. Lo mismo pasa con el tiempo. La diferencia entre el tiempo y el dinero es que el tiempo no lo recuperas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener alta capacidad de gestionar el tiempo. Otra característica que es complemento de una que ya les había yo mencionado antes es la del pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Tiene que ver, va de la mano con el pensamiento creativo, la capacidad de observar las cosas. Se dice que en las universidades de carácter progresista a los alumnos no se les enseña a obedecer, sino se les enseña a cuestionar la información que se les está proponiendo. Esto es, digamos, que la base del pensamiento crítico, que no te creas todo lo que te dicen en primera instancia, sino que trates de analizar la información que te está llegando de manera objetiva y hagas un análisis basado en evidencia para decidir si lo que estás recibiendo, la información que estás recibiendo en este momento,
vale o no la pena. Entonces siempre hay que tener la capacidad de hacer un pensamiento crítico, y esto te lleva de la mano a poder resolver conflictos de cualquier índole. ¿Por qué? Porque siempre observas, porque siempre tomas nota, porque siempre procesas el pensamiento. ¿De acuerdo? Y todo este choro ya de varios minutos que les he estado llevando, finalmente, si ustedes suman o hacen una sumatoria de varias de estas características, lo más probable es que entonces ustedes tengan madera de líder. El líder, como tal, y eso ya lo verán cuando les toque a ustedes asistir a sus clases de liderazgo, el líder debe de poseer varias de estas características que hemos platicado en estos minutos, y las empresas, obvio que las empresas prestan atención, digo, las que tienen una buena cultura laboral, estamos hablando de las que crecen, de las que hacen dinero. De repente algunas empresas aquí en México todavía se centran mucho en la tiranía laboral, en estarte latigando, en el estarte diciendo tienes que estar aquí 8 horas sentados, aunque de esas 8 horas sentados solamente produzcas 2, ¿no? Entonces, digamos que las empresas que realmente valen la pena sí toman a consideración todas estas características de soft skills, y las ponen bajo observancia para detectar talentos y evidentemente detectar líderes dentro de sus filas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar? Finalmente, todo va a ir en función de en qué momento de nuestras vidas nos encontremos, de qué tipo de puesto estemos encontrando, y en qué tipo de puesto estemos desarrollando, y en qué tipo de empresa estemos laborando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las habilidades de comunicación y de organización de tiempo y de ética de trabajo, pues son habilidades que se requieren en puestos de jerarquía mayor, es decir, cuando tienes gente bajo tu supervisión, cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que hacer que la gente se inspire y te siga. Entonces esas habilidades van a ser de mucha utilidad cuando tienes un puesto de toma de decisiones. Como dice ahí, si tienes un perfil de directivo o de coordinación, las habilidades relativas al liderazgo, la ética, la personalidad, la empatía, todo esto te van a ser de mucha ayuda. Finalmente, la respuesta a esta pregunta, ¿qué habilidades tengo que desarrollar?, va mucho de la mano, ya para concluir, para no quitarles mucho su tiempo, es dependiendo en qué áreas se estén desarrollando. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio, si ustedes son emprendedores, entonces, pues una habilidad de pensamiento de sentido común, como dice ahí, a lo mejor, no sé, análisis financiero básico o tener visión de negocios, la capacidad de pensar creativamente, te va a ayudar mucho. ¿Qué ideas necesito yo implementar en mi negocio para distinguirme de los demás? Ah, pues voy a desarrollar una campaña publicitaria donde ponga o destaque yo las ventajas que tiene mi negocio contra la competencia. Finalmente, entonces necesito ser creativo. Independientemente de cuáles posean ustedes, cuáles habilidades tengan ustedes, siempre es importante pues escuchar, siempre es importante aprender de otros. Por eso es necesario en algún momento aprender dichas habilidades, ¿de acuerdo? ¿Cómo las adquiero? Bueno, lo que ya les había comentado yo hace unos minutos, realizando un autoanálisis personal. Siéntense, tómense un café con ustedes mismos y digan, soy así, soy asado, tengo esta habilidad, tengo este defecto, tengo esto, me falta aquello. En la medida que ustedes sean honestos consigo mismos y hagan este buen análisis, entonces van a poder determinar qué es lo que les falta, ¿no? Si yo hiciera este análisis, pues yo trato de hacerlo de manera frecuente, digamos que es un ejercicio sano saber dónde está parado uno, pues yo les puedo decir que yo soy muy poco organizado, ¿no? Entonces a mí me falta organización. ¿Cuáles son mis fortalezas? Bueno, yo tengo pensamiento creativo, yo soy analítico, pero me falta organización. Entonces, a partir de este análisis que yo hago, pues ya sé dónde estoy parado y ya sé qué es lo que tengo que mejorar. Entonces, punto número 1, realicen un autoanálisis personal, ¿de acuerdo? Por supuesto que vamos a tener que leer, estudiar, actualizarnos.
sea cual sea la disciplina que estemos desarrollando, sea cual sea su carrera, siempre tienen que estar actualizados. Más ustedes que están en una carrera de índole técnico, donde las normas oficiales internacionales, donde las normas oficiales mexicanas, donde las normas ecológicas, donde las normas de manejo de residuos, etcétera, 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 se van actualizando con cada 2 o 3 años. Por supuesto que nos tenemos nosotros que actualizar, no nos podemos quedar estáticos. Entonces, finalmente, todo aquello que nos haga mejores profesionales está en los libros, está en los cursos, está en los diplomados, está en los congresos. Vayan, asistan, compren, inviertan dinero en eso. Hay lugares, hay trabajos que alegremente les capacitan, porque finalmente un empleado capacitado pues responde mejor, desarrolla mejor, pero hay lugares donde no. Si ustedes no tienen la fortuna de estar en un lugar que les pague el congreso, que les pague la capacitación, inviertan de su dinero, pospongan comprarse el iPhone 12 y un par de meses y inviertan su dinero y tomen el curso de capacitación, cómprense el libro, vayan al congreso. ¿Por qué? Porque finalmente eso les va a permitir desarrollarse, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay que ser pacientes. El desarrollar una habilidad innata o potencializarla no se da de la noche a la mañana. Es un proceso sistemático que hay que recorrer paso a paso, aprendizaje y error. Finalmente, nadie nace sabiendo todo y nadie nace siendo la abuelita de Batman. En pocas palabras, inclusive Batman tuvo que pasar por un proceso de aprender karate y aprender técnicas de investigación y no solamente nació siendo Batman, ¿no? Digamos que su única ventaja fue nacer rico, pero de ahí en fuera inclusive él tuvo que haber desarrollado sus habilidades para poder combatir el crimen. A lo mejor el ejemplo es muy tonto, pero va de la mano con lo que les estoy intentando decir, ¿de acuerdo? Bien importante, hay que aprender a salirse de la zona de confort. Más adelante vamos a hablar específicamente de la zona de confort. ¿Pero qué es la zona de confort? Pues es este espacio donde yo me siento seguro, donde, pues mientras no me mueva de aquí, pues no va a pasar nada. No la voy a regar, ciertamente no la vas a regar, pero tampoco vas a avanzar. Un ejemplo claro de la zona de confort es como cuando estamos aprendiendo a manejar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de comprarnos un automóvil? El objetivo de comprarnos un automóvil pues es que cumpla con un servicio, que nos traslade de punto A a punto B, que nos haga más fácil la vida, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente se compra el automóvil, pero no quiere aprender a manejar. ¿Y por qué no quiere aprender a manejar? Porque le da miedo, porque no se quiere salir de su zona de confort. Ejemplos de estos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, con la aprendida a la manejada. Yo conocí a un cuate que tenía un carro y lo único que hacía con el carro, porque le daba miedo, era darse vueltas a la manzana. Finalmente en la manzana, pues sabía que no había mucho tráfico, sabía más o menos dónde estaban los topes, y entonces pues nada más sacaba su carro para darle vuelta a la manzana. Entonces, ¿cuál era el objetivo de tener un automóvil así? Pues ninguno, nomás lo tienes ahí estacionado, ¿no? ¿Qué es lo que debes de hacer para salir de la zona de confort? Tomando el ejemplo pues, de la manejada, pues sabes que el carro no me sirve solamente dando vueltas a la manzana. Tarde o temprano me voy a tener que meter a la avenida. Tarde o temprano me voy a meter, ay híjole, pues es que aquí hay trailers, aquí hay microbuses. Pues órale, mano. Y ya cuando te diste cuenta, te metiste a la avenida y no te pasó nada. Entonces te saliste de tu zona de confort. Y cuando regresaste a tu casa, no solamente te saliste de tu zona de confort, sino que la ampliaste. ¿Sale? Porque ya no solamente das vueltas alrededor de la manzana, sino que ahora ya te metes a la avenida. Y cuando te das cuenta, pues ya no solamente te metiste a la avenida que te queda cerca de tu casa, sino que ya agarraste la calzada de Zaragoza, ya agarraste el viaducto y ya fuiste más lejos. Y entonces conforme vas manejando más lejos, vas ampliando más tu zona de confort. Y entonces sí, tu carro ya tiene un objetivo, ya está cumpliendo con su propósito. Y conforme más lejos vayas, más amplia va a ser tu zona de confort. La estrategia es salir de la zona de confort, regresar a ella, pero hacerla más amplia, ¿de acuerdo? Y por último, pide ayuda. No pasa nada, nadie te va a ver mal si pides ayuda en algo que no se te da. Si no se te dan las matemáticas, pídele ayuda al que sí sabe de matemáticas. Si no se te da la ayuda con el inglés, pídele ayuda
al que sí habla inglés. Finalmente, no hay vergüenza en pedir ayuda, ¿de acuerdo? Finalmente, no conozco a nadie que sea 100% autodidacta. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos eche la mano, que nos abre la puerta, que nos dé la oportunidad. No hay vergüenza en pedir la oportunidad. Se darán cuenta que muchas veces sí van a tocar puertas y muchas personas se las va a cerrar, pero aquel que se les abra les va a hacer un favor enorme. Entonces, no, como dicen por ahí, pues si ya tienes ganado el no, no pierdes nada con buscar, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con este breve resumen de cómo adquirir las habilidades no técnicas, me despido, espero que esta clase les sea de mucha utilidad. Es muy importante, ya para despedirnos, no solamente basta con ver la clase, no solamente basta con apuntarse en el Classroom virtual. En esta ocasión les voy a pedir que respondan a una pregunta detonante. Es una actividad que voy a ir dejando en la plataforma. Recuerden que esta asignatura la impartimos entre dos profesores. Yo doy la clase y el otro profesor pues revisa sus reportes, y en este semestre pues va a estar revisando los cursos de capacitación. Acuérdense que participar en mi clase vale 40%. ¿Cómo voy a yo otorgar este 40%? Pues a partir de su participación en las actividades que yo vaya poniendo en la plataforma. La actividad de esta semana va a hacer que ustedes me respondan qué habilidades blandas creen ustedes que poseen y qué habilidades creen ustedes que necesitan mejorar para poder ser mejores personas, mejores empleados, mejores estudiantes. Entonces, para que ustedes accedan a ese 40% de calificación que yo voy a otorgar en clase, necesitan participar al menos en el 80% de las actividades que yo ponga en la plataforma. Por lo tanto, no basta con ver el video. Mucha gente, muchos compañeros, ya los caché el semestre pasado, decían que sí veían el video, pero nada más veían 2 minutos. Y ya después, ¿cómo los cachaba yo? Pues con la pregunta, ¿no? Entonces es importante que se chuten todo el video. Trato de hacerlo lo más dinámico posible, lo que menos flojera les dé. Si no cumplo con el cometido, pues me disculpo, pero finalmente pues es la única forma que tenemos de interactuar. Y creo que esto es más dinámico que hacer una clase en Zoom, donde de repente uno se conecta, otro se desconecta, otro anda en calzones por allá y ya se frició la pantalla. Entonces creo que este modelo es un poquito más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de participar. Espero que tengan un buen resto de semana y nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces.